happen. Vamos a entender un poquito más hablando con Atilio Morón, que es sociólogo, politólogo. Atilio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, siempre es lo mismo, ¿no? El eterno avance de la OTAN sobre determinados lugares y Estados Unidos fogoneando todo esto. Mira, hay un dato, Blinken es un mentiroso, te lo digo así francamente, por esta razón. Cuando se cae el muro de Berlín, ¿verdad? Helmut Kohl le dice a Gorbachev, le promete, dice, las tropas de la OTAN no se van a mover un centímetro en dirección al este. Quédese tranquilo, se acabó la Unión Soviética, hay una nueva Rusia, la OTAN se va a quedar en sus lugares y no va a avanzar. Bueno, avanzaron todas las tropas de la OTAN, desde los países bálticos, Lituania, Estonia, etcétera, hasta Rumania, ¿verdad? Casi en el borde del Mar Negro, avanzaron todas las tropas de la OTAN y Rusia está rodeada. Es cierto lo que vos decías al principio, Rusia ha rodeado a Ucrania, pero ha rodeado a Ucrania porque Rusia está rodeada desde el Báltico hasta el Mar Negro. Claro. Y fíjate, hay un dato muy significativo, que es lo que ha dicho varias veces Putin. Dice, yo no entiendo cómo es que no se comprende la situación, porque no hay un solo portaaviones ruso en las costas de los Estados Unidos. No hay una sola base militar rusa en la frontera México-Estados Unidos o en la frontera Canadá-Estados Unidos. Pero Rusia está rodeada de bases militares y dice, desde Rumania o desde Polonia, algunos de los misiles de la OTAN llegan a Moscú en 15 minutos, pero desde Ucrania llegan a Moscú en 5 minutos. Misiles que pueden reducir a cenizas a una ciudad como Moscú. Entonces, evidentemente para nosotros esa es la línea roja. No vamos a aceptar que la OTAN se meta en Ucrania por una cuestión elemental de defensa. Acá hay una constelación de países que están agrediendo a Rusia, y Rusia que ha plantado de manera muy firme la necesidad de defenderse. Y tiene razón, si no, veamos cuántas bases militares tiene Rusia en América Latina apuntando a Estados Unidos. No tiene ninguna, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno mira del lado europeo, evidentemente la OTAN ha mentido, mintió Helmut Kohl, mintieron todos los demás gobiernos, y ahora hay una situación muy crítica porque Putin dijo hasta aquí. Ahora, y evidentemente tenemos un riesgo muy grande, ¿no? Ahora, Atilio, hasta aquí, ¿se puede transformar en un conflicto bélico? Mirá, Putin ha dicho que no va a admitir de ninguna manera por una cuestión de seguridad nacional, o sea que si la OTAN realmente se instala en Ucrania, yo creo que va a haber una ofensiva tremenda de parte de Rusia, aplastando a esas fuerzas que están ahí y al mismo tiempo, como vos decías al principio, dejando a Europa congelada, porque fíjate lo paradojal de todo esto, es que el 35-40% de la industria europea depende del suministro de gas ruso. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual han satanizado a Rusia, ¿verdad? La han condenado de mil maneras, con sanciones económicas, ostracismo diplomático, campañas de prensa en donde hacen aparecer a Putin como un verdadero monstruo, cuando el tipo está tratando de defender la integridad nacional de Rusia, que no puede admitir que los países que conforman la OTAN, que eran 15 hace 20 años, ahora son 31, 32. O sea, toda Europa, salvo Ucrania, está metida, digamos, en contra de Rusia, presionando sobre la frontera Rusia. ¿Qué puede hacer Putin? Mira, hay un profesor americano muy interesante, se llama John Mearsheimer, es profesor de la Universidad de Chicago, un hombre muy mayor, pero él dijo, lo que está haciendo Putin es lo que haría cualquier presidente norteamericano si tuviéramos 20 ejércitos enemigos de Estados Unidos estacionados en la frontera México-norteamericana y otros 20 en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Cualquier gobierno norteamericano reaccionaría de una manera muy fuerte con amenazas de guerra ante una situación así. ¿Por qué se piensa que Putin va a hacer otra cosa? No se entiende. Atilio, ¿qué tal? Te saluda Nahuel Sosa, ¿cómo estás? Nahuel, qué gusto. Qué gusto. Te quería preguntar, a ver, vos ¿cómo el objetivo de Estados Unidos, vos pensás que es entrar en una confrontación bélica
en el sentido que lo que te quiero decir es, en un contexto donde de alguna manera la hegemonía estadounidense está un poco en crisis y la alianza Rusia-China, que si bien tiene sus vaivenes, también me gustaba que cuál es el rol de China en este contexto. Si pensás que va a ser un rol absolutamente neutral, va a tener un rol de apoyo a Rusia y a su vez, si esta escalada y eventualmente un conflicto bélico, ¿hasta dónde Estados Unidos, en este momento tan particular que está viviendo, su economía con inflación, una hegemonía en términos culturales en crisis, hasta dónde una guerra puede serle o un paso adelante o más bien por el contrario, un paso atrás? Mira, Estados Unidos, te voy a citar a alguien que no puede ser considerado chavista, kirchnerista, populista, nada, que es el expresidente Jimmy Carter, ¿verdad? Que hace cosa 1 año y medio, 2 años, dio una conferencia en la iglesia, en la cual él pertenece a una congregación de la iglesia bautista, ¿no es cierto?, en Georgia, y en donde dijo que las razones por las cuales, así textual dijo, estamos corriendo detrás de China en áreas cruciales del desarrollo tecnológico, es porque este país, que tiene casi 250 años de vida independiente, solo durante 19 años no ha estado en guerra. Y por lo tanto nos hemos desangrado económicamente en guerras, mientras que cuando uno mira a China, desde el triunfo de la revolución de 1949 hasta ahora, creo que lo dijo él en el 2019, no ha estado en ninguna guerra. Y por eso nosotros, mientras nos desgastamos en guerra, China avanzó tecnológicamente. Te doy un dato, por ejemplo, que lo consulté hoy preparándome para esta charla. China desarrolló un misil que avanza a 6 veces la velocidad del sonido. A ver, está un misil que está yendo aproximadamente a unos 7.200, 7.000 kilómetros por hora. El misil más rápido de Estados Unidos está yendo a 1.300 kilómetros por hora. ¿Esto qué habla? Habla de un desequilibrio que ya se produce no solo en la economía mundial, en donde China se ha convertido en la locomotora de la economía mundial, sino que Estados Unidos está perdiendo terreno, ¿verdad?, en áreas en donde antes era absolutamente inexpugnable, como el área militar. Perdieron una guerra en Afganistán contra uno de los países más pobres del mundo. No solamente perdieron la guerra, mira, yo estaba leyendo algunos materiales de Estados Unidos, la gente indignada, muchos analistas muy a favor de Estados Unidos, por supuesto, diciendo no podemos habernos retirado de esa manera. Fue una retirada desordenada, caótica, donde prácticamente ni rescatamos las banderas. Hablan de eso. Entonces, todo esto, ¿verdad?, puede impulsar a algunos halcones en Washington pensar de que, bueno, una guerra táctica contra Rusia y otra contra China, porque acá viene, Nahuel, lo que vos decías, los chinos de alguna manera no se van a quedar atrás, ¿no es cierto?, en una confrontación de ese tipo, porque ellos saben que después de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados se meten en Taiwán, que hace tiempo que quieren un Taiwán independiente, separar Taiwán de China. Entonces creo que es una coyuntura muy peligrosa. Estados Unidos creo que va a tener que revisar muy bien lo que hace. Los europeos están jugando con fuego y realmente demuestran tener una dirigencia bastante mediocre, porque cuando hay una guerra, los muertos ni los refugiados no llegan, ¿verdad?, en botes a las costas de Estados Unidos. Llegan a Europa y producen el descalabro que han producido en Europa, por ejemplo, las guerras en Siria y las guerras en Medio Oriente. Así que digo, ojalá que prevalezca la sensatez. Y hay un video... Sí. Perdón, disculpa que te interrumpí. Te sumo un comentario más, una reflexión a ver qué pensás. Vos decías esto de, bueno, cómo Estados Unidos, la guerra de Afganistán, estaba en un proceso de crisis. ¿Vos pensás que también hay una variable que es que la industria armamentística, lo que generalmente se llama como el hard power, es decir, el poder duro, ya no es la que lidera, y los nuevos ricos estadounidenses o el nuevo establishment estadounidense no necesariamente está atado a la cuestión bélica, sino que ya empieza a estar atado a los nuevos ricos, son Microsoft, Amazon, Google, es decir, lo que llama el poder blando, y que de alguna manera hay una reacción defensiva de lo que sería la élite más ligada a la industria bélica, de que necesita urgentemente una guerra para volver a ganar posiciones dentro del propio establishment estadounidense. Correcto, porque además si no hay esa guerra, esa gente se funde. Digo, si yo soy fabricante de helicópteros y vos fabricás aviones de guerra y Antonio fabrica tanques y resulta que no hay guerra, no vendemos nada,
y al cabo de 3 o 4 años tenemos que bajar las presiones y punto. Y hay otro detalle más, esas industrias que vos decís vinculadas a la informática se complementan con este otro dato que no se suele examinar en profundidad, y es que desde Vietnam para acá, todas las guerras que libró Estados Unidos las libró sin aumentar impuestos. Entonces, ustedes pueden preguntar, ¿cómo sin aumentar impuestos? ¿Y quién financió esa guerra? ¿Cómo explicamos el surgimiento enorme, la hipertrofia del capital financiero? La explicamos porque resulta que Estados Unidos no aumentaba los impuestos, pedía dinero a los grupos capitalistas, primero en Wall Street, después el capital financiero sobrante, que no se invierte en actividades productivas que crean empleos o que producen bienes, y esos sectores se enriquecieron de una manera extraordinaria en los últimos 50 años financiando las guerras que Estados Unidos no financiaba como normalmente se hizo en la historia americana también, que era aumentando impuestos. Entonces, esa constelación de nuevos factores económicos hace que algunos en el complejo militar industrial estén empujando una línea dura y quieran ir a una guerra. Ahora, hay otros que dicen, ojo, que nosotros tenemos una inferioridad misilística muy significativa hoy en relación a Rusia y China y no podemos jugar con ellos. Y los europeos también se dan cuenta de que si les bajan la palanca y no les llega el gallo, no sé quién les va a permitir movilizar la industria, no solamente calentar sus hogares. Atilio, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, un abrazo enorme, buen año. Otro para ustedes, lo mismo. Chao, chao. Un abrazo gigante.